muy lindo realmente la oportunidad de poder compartir. Gracias a Dios por la tecnología, porque a través de esa podemos alimentarnos ayudando unos a otros, ¿verdad? Bueno, me pidieron que esté hablando un poco sobre el tema de la plenitud del Espíritu. Y ustedes ya han de saber o se imaginarán que tal vez la doctrina del Espíritu Santo ha sido la más manoseada, la más aprovechada para sacar beneficios, distorsionadas y todo lo demás, ¿verdad? Y creo que es importante que ustedes que están ahí al frente también en el liderazgo en las iglesias y todo recuerden de que nosotros estamos, si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente hijos de Dios, estamos limitados o estamos colocados dentro de lo que la palabra de Dios nos coloca. No podemos nosotros y no debemos tampoco estar ni malinterpretando, ni distorsionando, ni haciendo lo que mucha gente hace, haciendo una ensalada rusa del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y todo lo demás para tratar justamente de llevar agua a su molino, como se dice vulgarmente, o tratar de que la gente pueda hacer decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice, y lógicamente hacer, ¿verdad? Bueno, el tema de plenitud del Espíritu Santo es una palabra que proviene lógicamente de un versículo que está en Efesios 5:18 y que está relacionado, porque ahí aparece la palabra plenitud, ¿verdad? Pero no aparece en el idioma español, más va por el lado del original, por eso es que la gente usa ese término plenitud, ¿verdad? Entonces es importante entender por ese lado el hecho de que si la palabra de Dios ya nos menciona a nosotros la idea de que tenemos una ordenanza, un desafío para ser llenos del Espíritu Santo, pues entonces necesitamos nosotros como cristianos ser obedientes. Pero, ¿cuál es la problemática que se presenta ante esta situación? ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Verdad? Bueno, la palabra usada en el original es una palabra que significa ser completo o ser maduro o estar controlando básicamente todo. Vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa? Yo tengo al Espíritu Santo y qué significa la diferencia de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a suponer que en tu casa vos tenés tu propia casa, donde tenés la sala, tenés el comedor, tenés la cocina, tenés el baño, tenés el dormitorio, el patio y todo lo demás. Tener el Espíritu Santo puede ser que lo tengas en tu pieza, como un ejemplo, ¿verdad? Está solamente dentro de tu pieza. Pero ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo controla todos los detalles, rincones y todas las cosas que están dentro de tu casa, ¿verdad? O sea, si nosotros decimos, en vez de casa, decimos nuestro cuerpo, entonces significa que el Espíritu Santo está completando totalmente lo que es nuestra vida. Ahora, quiero hacer un poquito una pequeña reseña respecto de lo que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, porque mucha gente usa versículos bíblicos del Antiguo Testamento también con relación al tema del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía un trabajo de venir, morar encima de un individuo elegido por Dios con un propósito específico, hacer una tarea y luego se apartaba de él, ¿verdad? Tenemos el ejemplo más conocido, tal vez, y más práctico, el ejemplo de Sansón. Sansón fue nazareo desde el vientre de la madre, fue llamado por Dios y él cometió varias violaciones a las reglas del nazareo, por ejemplo, tocó cadáver, fue y se metió con gente que no era del pueblo de Israel y así sucesivamente, ¿verdad? Pero dice allí en Jueces capítulo 16, versículo 20, cuando él estaba ya básicamente en su decadencia espiritual y estaba en el regazo de Dalila durmiendo, entonces él le reveló y le abrió su corazón a Dalila. Y ahí en Jueces 16, 20 dice, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjense lo que dice acá, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Le hace también ahí que el Espíritu Santo se había apartado de él. Entonces, ¿es posible eso en el Nuevo Testamento? No. ¿Por qué no es posible eso en el Nuevo Testamento cuando un creyente peca, por ejemplo? ¿Por qué no es posible que se aparte? Porque nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una palabra diferente que se llama sello. Y el sello del Espíritu Santo es algo que es una marca permanente
y nos va a acompañar hasta que nosotros nos presentemos a la presencia del Señor, sea en el arrebatamiento, ¿verdad? Por eso que es importante entender esa distinción que aparece justamente aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en el Nuevo Testamento de una forma diferente. Sansón no tenía el nuevo nacimiento como nosotros tenemos el nuevo nacimiento. O sea, Sansón no fue regenerado como nosotros sí fuimos regenerados, hechos una nueva criatura cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador. Ahora, en el Nuevo Testamento, un pasaje también conocido que aparece en el Antiguo Testamento que hay que tomar mucho cuidado en su uso. Cuando David peca, y en el capítulo 51 de Salmos, Salmo 51, en el versículo 11, David clama y dice, no me eches de delante de ti, y dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Yo no puedo hacer salvación. ¿Por qué no puedo hacer salvación? Porque si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Por lo tanto, si soy una nueva criatura, tengo el sello del Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, no se puede aplicar esta figura. Entonces, ¿cuál es la figura que se aplica? Pues en Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, y no contristéis, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice ahí, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hablo malas palabras, estoy entristeciendo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se retira de mí. Entonces, haciendo esta distinción, quiero mirar un poquito ahora en el Nuevo Testamento, qué es lo que Jesús realmente habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya nos explica que va a ser diferente cuando Él está ahí con los discípulos, va a ser diferente el ministerio que el Espíritu Santo ejerce a partir de ahí. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y fíjense lo que dice, para que esté con vosotros para siempre. Eso no van a encontrar en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos aquí una forma diferente en que Dios actúa. Y dice el versículo 17 de Juan 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo se cumple esta promesa? Pues ahí tenemos el famoso versículo de Hechos 1:8. Cuando Jesús le dice a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene para establecer un nuevo ministerio, que es lo que se conoce como la morada o habitación, el sello, el bautismo de el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo en, con, por del Espíritu Santo? Por causa de que la preposición que usan del original es una sola. Entonces, ¿se puede traducir en el Espíritu Santo? Sí. ¿Está mal? No, está bien. ¿Se puede traducir bautismo con el Espíritu Santo? Sí. ¿Está mal eso? No. Se puede usar también no, no suena mal. Ni en gramática española ni la griega tampoco. Y cuando vamos también a decir bautismo por el Espíritu Santo, también es correcto decirlo, ¿verdad? Por eso que nosotros tenemos que aprender justamente qué dice la palabra de Dios. Nosotros hemos sido, así como estamos con las redes sociales hoy, cada uno de ustedes tiene acceso, lógicamente, a cualquier tipo de mensaje, de estudio, de predicación en todas partes. Pero hay que tomar mucho cuidado porque muchos falsos profetas, maestros, enseñadores se han manifestado y han aparecido en esta época tratando justamente de qué? De confundir. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentiras que viene a tratar de confundir. Por lo tanto, para que nosotros podamos aplicar en la práctica cómo vivir una vida cristiana de plenitud del Espíritu Santo, pues no tenemos otra fuente mejor y más segura que la propia palabra de Dios. Y leyendo nosotros, respetando la propia gramática que tenemos en español, nosotros podemos tener la garantía y la seguridad de que vamos a hacer las cosas correctamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aparece mucha gente y nosotros podemos ser confundidos. Y el libro más usado para confundir justamente es el libro de Hechos, principalmente capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque allí describe el cumplimiento de Hechos capítulo 1:8
a partir del versículo 1, capítulo 2 de Hechos, versículo 1 en adelante, nos va a hablar y nos va a mostrar cómo se cumple aquello que Jesús dijo. Ustedes tienen que quedarse aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y pueden ser testigos, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús prometió antes de subir y dice la Biblia 8 días después, ¿verdad? En el día de Pentecostés, para los judíos la celebración de Pentecostés era un ritual que ellos tenían que hacerlo en obediencia a Dios, donde traían justamente los primeros frutos. Y oh coincidencia, Dios hace con que el fruto del Espíritu Santo esté viniendo justamente allí sobre los que habían creído. Y dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer un poquito, dice, la venida del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Los discípulos estaban encerrados todos en la casa de Juan, ¿verdad? De Juan Marcos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban, perdón, eso ya es otro capítulo que voy a leer después. Ok, dice ahí el versículo 4, entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, ¿cuál es la problemática aquí? Entonces, primera pregunta, porque yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿tengo que hablar en lenguas? No. Pero ¿y cómo acá dice? Y ahí está justamente la problemática de la interpretación errada que se hace. ¿Por qué? En primer lugar, el libro de Hechos no debe ser tomado como un libro doctrinal. Es un libro histórico y es un libro de transición. Los eventos relatados en el libro de Hechos están permitidos, autorizados, colocados, diseñados, dirigidos por Dios de una forma muy especial. ¿Por qué? En primer lugar, recuerden ustedes, dice la palabra de Dios de que los milagros y las maravillas seguían, las señales seguían a los que habían creído a él. O sea, Marcos capítulo 16 nos habla de esto, y estas señales seguirán a los que creen, dice, ¿verdad? Entonces Jesús mismo le estaba diciendo a sus discípulos, va a haber un tiempo donde va a ser un tiempo milagroso, donde esos milagros iban a ser así, extraordinarios, iban a ocurrir. Tal vez así que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos de que traían al apóstol Pedro, traían al apóstol Pablo, dice, las ropas de los enfermos y se curaban. Eso muchos intentan, especialmente los que se dicen falsos apóstoles, tratan justamente de agregar y decir, viste hermano, y lo hacen así. Pues hermanos, esto es un engaño. ¿Por qué? ¿Dios obra milagros? Sí, yo creo que Dios obra milagros, pero no creo que Dios esté actuando de esa forma el día de hoy, simplemente porque a uno se le ocurre y dice, yo voy a hacer tal palabra o voy a hacer tal milagro, vengan ustedes y lo voy a hacer. No, no era así, no es así. Entonces el libro de los Hechos nos relata cómo Dios hizo para que la iglesia se estableciera en el primer siglo en medio de una comunidad judía incrédula y en medio de un mundo pagano que no conocían a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que eso está escrito simplemente para enseñarnos y mostrarnos cómo Jesús cumplió su promesa y cómo la iglesia fue implantada y cómo los apóstoles fueron desarrollándose. Hay un grupo de gente que dicen, esos son los que creen en los milagros, que dicen que los milagros del Señor continuaron. Bueno, si esa gente creen así, entonces tienen que demostrar por qué a partir del segundo siglo, digamos así, hasta el año 1912 no hubo tal actividad milagrosa. ¿Y por qué a partir de 1912? Y más fuertemente se agregó a partir de 1948 este tipo de movimiento llamado el movimiento pentecostal. Y es tan interesante porque hoy en día muchas de las iglesias de la Asamblea de Dios, que fueron los que comenzaron con eso, están volviendo justamente a las doctrinas bíblicas. Pero al final de cuentas hay mucha gente que está yéndose por el lado de los milagros. Grupos de iglesias que en otros tiempos eran conservadores, hoy se están abriendo, se están liberalizando, ¿verdad? Y no quiero estar mencionando ninguna denominación para no herir susceptibilidades, pero sí quiero decir el hecho de que es errado tratar de decir esto tiene que repetirse hoy. Esto es un hecho ejemplar, es un hecho establecido en la palabra de Dios,
en cumplimiento de profecías, pero no es un hecho que nosotros tenemos que estar repitiéndolo o obligándole a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Lejos esté de nosotros hacer eso, ¿verdad? Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo y no hablas en lengua, no significa que tenés que hablar en lengua porque estás lleno del Espíritu Santo. Para eso vamos a ver justamente cómo la palabra de Dios nos indica para ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos, y otra cosa, en Hechos capítulo 2, fíjense que fue una sola vez que aparece esta idea y fueron bautizados el Espíritu Santo. A partir de ahí, la idea de que sean bautizados el Espíritu Santo ya no aparece más en el Nuevo Testamento desde a partir del capítulo 2. ¿Qué es lo que aparece? Aparece la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como aparecía en el versículo 4. Capítulo 4 de Hechos, nuevamente, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaban en lenguas. En Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de trabajo. En Hechos capítulo 10 se repite la historia cuando Pedro se va a la casa de Cornelio y ¿cuál fue la evidencia? Pedro estaba predicando y automáticamente empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas eran una evidencia en ese momento entre los gentiles, porque los gentiles era un grupo nuevo que estaba comenzando. Por lo tanto, no debemos mezclar las cosas, que la plenitud del Espíritu Santo tenga que ver específicamente con señales milagrosas. Lejos esté ese tipo de comparaciones de nosotros. Ahora, ¿podemos hacer milagros? Nosotros tenemos que clamar a Dios porque es Dios el que hace milagros, no nosotros. Dios puede hacer milagros hoy, lo sigue haciendo claramente, Él es Dios. Podemos y ahora probablemente vamos a escuchar muchos testimonios después de esta invasión de COVID por todas partes del mundo, de hijos suyos que oraron y se curaron, de personas que estaban ahí ya al borde de la muerte y de repente Dios los levantó. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando y sigue haciendo milagros. Y no solamente con el tema de COVID puede hacer milagros, con muchas otras situaciones pueden hacer milagros, ¿verdad? Una persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador es un milagro. Una persona ha nacido de nuevo. Es una persona que ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, no dudemos que Dios puede seguir obrando y haciendo milagros. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de una persona? Bueno, en primer lugar, cuando miramos al respecto de que en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, para poder nosotros recibir al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí Pablo nos coloca perfectamente el camino y bien claro para que nosotros podamos recibir en primer lugar al Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Fíjense cómo Pablo coloca, guiado por el Espíritu Santo, la secuencia de cómo una persona recibe al Espíritu Santo y cómo se convierte en cristiano ahora. Dice así, primero, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué significa cuando una persona oye la palabra de Dios? Presta atención. Y segundo, se apropia de lo que está diciendo ahí. Acá no está la palabra creer, pero está implícito la palabra de creer cuando dice habiendo oído, ¿verdad? ¿Y qué palabra es la que tiene que oír? Y claramente dice, el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Pues 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5 nos dice claramente, porque dice Pablo ahí de que Cristo murió según las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y apareció. Eso es básicamente el sencillo mensaje del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día y fue visto o apareció. Eso es el evangelio sencillo. ¿Por qué murió? Murió por nuestros pecados. ¿Y cómo yo puedo hacer para ser salvo? Dice, y habiendo oído primero y habiendo creído en él. Entonces, oír y creer, aquí están uno detrás de otro. ¿Qué es lo que pasa cuando yo oí y creí y automáticamente dice aquí la palabra fuisteis sellados? En el griego es interesante esta palabra fuisteis sellados. ¿Por qué? Porque el ser sellado no depende de mí. No es una acción que yo la pueda realizar. Yo recibo el sello. ¿Y cuál o quién es el sello?
Y dice acá, básicamente, el Espíritu Santo es el sello. Entonces, yo estoy sellado cuando estoy en Cristo por el Espíritu Santo. Yo tengo ese sello y ese sello yo no se quita más. Dice que en Efesio, que era una ciudad portuaria, venían gente, porque como era una ciudad comercial y portuaria, entonces mucha gente venía a comprar mercaderías. Y cuando venía la gente a comprar mercaderías, se encontraron evidencias de eso. Entonces venía la gente y daba un anticipo. Porque el versículo 14 dice que, el versículo 14 de Efesios 1 dice que es las arras de nuestra herencia. Entonces, qué significa la palabra arras? Significa la palabra garantía, significa la palabra, este, el sello que una persona pone como contrato. Vamos a suponer que quieres comprar un automóvil y vos cuando compras un automóvil decís, mira, este auto me gusta, te voy a dejar una seña para indicarte que yo me comprometo a comprar el auto y que voy a volver a buscarlo después. Entonces le dejaba una seña, qué sé yo, puedo decir, bueno, yo tengo en este momento 500.000 guaraníes, te dejo eso, hacer un recibo, te entrego, pero ese auto ya te pertenece a vos porque ya dejaste la seña. Bueno, eso es lo que hizo Dios por nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo es la seña de trato, la garantía, Él mismo. Por lo tanto, nosotros estamos todos sellados con el Espíritu Santo. Pero la siguiente acción que nosotros tenemos que hacer, porque primero dijimos que el ser sellados no es una acción que yo lo hago, tratando la voz pasiva significa que yo recibo la acción de ser sellado. Tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien, y acá tenemos algo muy interesante también que el griego nos indica, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta frase? Esto es un imperativo. El imperativo sed llenos es una orden que yo tengo que cumplir. Lo segundo, este imperativo está en el tiempo presente. Por lo tanto, ¿cuándo tengo que ser lleno? Todo el día, todo el momento. Pues, ¿cómo yo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, hay algunas directrices que me da allí en Efesios capítulo 5, justamente a partir del versículo 19 en adelante, ¿verdad? Si nosotros miramos ahí, Efesios capítulo 5, versículo 19 en adelante, me va a indicar básicamente cómo es que yo voy a poner en práctica el ser lleno. Primero me dice a mí, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué significa eso? Leyendo la palabra de Dios y hablando de la palabra de Dios con los hermanos, teniendo un vocabulario que esté relacionado básicamente con el lenguaje bíblico. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Luego me dice, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Si yo mencionara, por ejemplo, un himno que de repente algunos de ustedes conocen, por ejemplo, hoy en día tenemos esta música famosa que habla de libertad de la iglesia IBI, el grupo musical IBI, que es muy linda, a mí me gusta mucho justamente, de las cadenas del pecado, me rompió, ¿verdad? Si pensar en eso. Entonces estoy hablando con ustedes con himnos y cánticos espirituales. Pero fíjense que otra palabra más usa aquí. Usa la palabra cantando y alabando al Señor. ¿Dónde dice? En mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Proverbios 4:23 me dice a mí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero lo segundo que tengo que entender y que tengo que cuidar es el hecho de que en mi corazón también puede haber cosas erradas que están entrando. Pablo dice en 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañaba vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que palpamos puede estar llenando nuestro corazón y puede estar distorsionando nuestro vivir diario. Por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Y ahí nosotros tenemos que cuidar. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Por lo tanto, para que el Espíritu Santo esté controlando toda nuestra vida, yo tengo que crear ese ambiente. Dice además el versículo 20, dando gracias siempre a Dios por todo. Dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿sos agradecido por esta peste que vino? ¿Sos agradecido si de repente hay alguna persona enferma en tu casa? ¿Sos agradecido
o somos agradecidos si es que nosotros estuvimos perdiendo de repente el trabajo, nuestra fuente de ingreso. Cuesta agradecer en esos momentos. Pero ¿por qué tenemos que agradecer al Señor? Primero, porque cuando agradecemos a Dios estamos reconociendo de que Él es soberano y tiene el control de todo. Si nosotros no creemos en eso, pues necesitamos alimentar nuestra fe y necesitamos hacer con que nuestra fe aumente en Él. Por eso que dice Romanos 10:14, dice, 10:17, perdón, dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. O Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, dentro de la vida que nosotros vamos llevando diariamente, nosotros necesitamos aprender a poner en práctica los principios imperativos, los mandamientos que tenemos de parte de Dios. Por ejemplo, el libro de Santiago, de los verbos que tiene, de todos los verbos que tiene, el 50% son verbos imperativos. ¿Qué nos indica eso? Cosas que tenemos que obedecer y que tenemos que hacer. Y cuando vamos obedeciendo y cuando vamos haciendo estas cosas, oh hermano, ¿sabes qué? Es porque el Espíritu Santo va a estar controlando nuestras vidas y nuestros corazones. Es porque le estamos dando a Él, al Señor, el primer lugar y estamos dejando básicamente que el Señor nos esté guiando. Además, en Efesios 5:20 dijimos, ¿verdad? Primero, hablar, cómo está nuestro vocabulario. Segundo, cantar, cómo está nuestro cántico, qué es lo que cantamos, ¿verdad? Tercero, tenemos que dar gracias por todo al Dios y Padre. En cuarto lugar, versículo 21, fíjense lo que dice, habla de sumisión. ¿Cuánto estamos obedeciendo, por ejemplo, los mandamientos que hoy nos das, quédate en tu casa? Un mandamiento sencillo, ¿verdad? Nos cuesta. Y si vamos a salgamos solamente para cosas de necesidades de primera necesidad. Ahora, ¿por qué? ¿Ustedes creen que las autoridades están simplemente haciendo esto de motu, o sea, por puro gusto, por controlarnos a nosotros? Disculpen. No. Ustedes habrán escuchado las noticias de lo que está pasando en Ecuador. Terrible, triste, lamentable. ¿Ustedes se imaginan que aquí hubiera pasado algo semejante? Gracias a Dios tenemos un clima que nos favoreció hasta ahora, pero estamos entrando también en el otoño, por lo que significa que el virus va a aumentar. Y la gente las autoridades están conscientes que nosotros no tenemos capacidad para aguantar o para sobrevivir o atención de mucha gente, básicamente, si es que están enfermas. Es terrible. Pero por eso es que tenemos que ver. Entonces Dios también usa las autoridades para protegernos. Entonces, estoy colocando apenas un simple ejemplo, ¿entienden? Cuando dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, que nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Cuando estamos hablando un poquito de cumplir los mandamientos de Dios, pues tenemos que hacerlo, hermanos. Porque cuando lo hacemos, entonces estamos haciendo con que el Espíritu Santo nos controle. Aquí nos está hablando básicamente de que todo lo que nosotros oímos de las autoridades, tenemos que aprender a evaluar y a obedecer. Cuando dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios, es unos a otros. Y luego Pablo va a colocar un poco para abajo, dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Dice también que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Versículo 24, ¿verdad? Versículo 25, maridos amad a vuestras mujeres, es un imperativo, así como Cristo amó a la iglesia. Luego tenemos en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, hijos obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, entonces tenemos que aprender a obedecer. Miren, yo tuve un papá que fue bastante estricto. Lógicamente que el ambiente en sí todo favorecía, porque en aquella época no había tu tía. En aquella época había que obedecer y punto. Y si es que no obedecíamos, el garrote no me llegara, ¿verdad? Y tiene su beneficio y tuvo y tiene y seguirá teniendo para mí el hecho de que tuve que aprender obediencia, tal vez a garrotazo en algunos casos, en otros casos a simplemente obedecer no porque me convenía, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso me ayudó muchísimo para que pueda ser más fácil para mí obedecer la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, imagínense ustedes, es un mandamiento con promesa encima. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de verle a mi padre hasta los 91 años, ¿verdad? Partió hace poquito nomás. Pero es interesante
de que pude aprender a honrarle a mi padre y a mi madre, porque básicamente eso no es fácil, no es natural en el ser humano, pero está relacionado directamente con la plenitud del espíritu. Si nosotros tenemos nuestros padres que son desagradables, pues en primer lugar oremos por ellos. Si no son creyentes, oremos por la salvación de ellos. Si es que son creyentes, pero igual no son obedientes, podemos orar porque Dios toque en sus corazones y los ayude. Porque Dios a través de esos padres nos enseña, Dios a través de esos padres nos protege, Dios a través de esos padres nos va guiando, Dios a través de esos padres nos va entrenando. Algunos de ustedes tal vez son jóvenes, todavía no están casados. Yo ya estoy casado, ya soy padre de familia y también ya tengo mis nietos. Pero un detalle súper importante en ese sentido es cuánto me ha ayudado a mí entender de que cuando yo me sometí a mis padres, fue más fácil también enseñarle eso a mis hijos y hacerle entender a ellos que aquí hay un mandamiento con promesa. Luego tenemos en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo, habíamos visto, ¿verdad? Tenemos sometimiento unos a otros. Tenemos someterse de las esposas a los maridos. Tenemos que los maridos tienen que sujetarse a Cristo. Tenemos que la iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Tenemos de que los hijos tienen que honrar a los padres y tienen que obedecer en el Señor a los padres. Tenemos el hecho de que en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, habla de los siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, aquí tenemos básicamente nosotros directrices de cómo aprender a ejercitar la plenitud del Espíritu Santo y cómo poner en práctica realmente el dominio, el control que nos tiene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está controlando nuestros corazones, eso va a producir frutos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos da un principio de lo que usan siempre en el campo. Si vos sembraste mandarina, vas a cosechar mandarina. Si vos sembraste este tomate, vas a cosechar tomate. Vos no podés decir, yo sembré tomate, pero quiero comer mandarina o quiero comer sandía. No lo podemos hacer porque la ley es así mismo. Según su genética va a salir eso ahí. Está establecido en el libro de Génesis y va a ser así. Del mismo modo también, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo controlando nuestras vidas y nuestros corazones, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante, al 24 nos dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo tanto, ese fruto va a salir naturalmente en tu vida, en tu comportamiento, en tu actitud, en tu relacionamiento con las personas. De modo que, a medida que está todo secuencialmente, recibiste a Jesús como Salvador, fuiste sellado, bautizado con el Espíritu Santo. A partir de allí, la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces yo empiezo a leer, a alimentarme de la palabra de Dios me va indicando a mí qué cosas tengo que obedecer, los imperativos me dice claramente, y a partir de ese momento, cuando yo voy poniendo en práctica, voy obedeciendo, ¿qué va pasando? Automáticamente voy desarrollando en mí la plenitud del Espíritu Santo. La pregunta, ¿es posible que yo esté plena y absolutamente lleno del Espíritu Santo? Y esa pregunta la tenemos que responder en forma condicional o, si quieres ponerlo así, proporcional. ¿Qué significa eso? Mira, la plenitud del Espíritu Santo no va a pasar porque te fuiste a una reunión, a un culto. El culto estuvo espectacular, la alabanza estuvo genial, Señor, no te imaginas cómo fui edificado. ¿Eso de ser lleno del Espíritu Santo? No. Es como que no, hermano, si yo fui edificado, fui bendecido, fue espectacular, no te imaginas la alabanza, los instrumentos, la música me transportó al quinto cielo, llamarle como quieras llamarlo. La predicación del pastor, no te imaginas cómo me llegó al corazón, sí. Pero eso fue simplemente un momento emocional, un momento espiritual, pero no es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es parte o qué es la plenitud del Espíritu Santo? Y te expliqué y te lo vuelvo a explicar. Puedes volver a leer después Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 5 y te vas a dar cuenta. Hay una secuencia que está mostrando allí. Y Dios nos coloca esa secuencia justamente para que podamos aprender a evaluar. Si esta secuencia está siendo una secuencia correcta, pues mi vida
tiene que ser que cuando yo me levanto empiezo a cantarle al Señor. Necesito leer la palabra de Dios, entonces me voy, me arrodillo, hago mi oración, después me pongo a leer. Yo, hermano, he aprendido y he tomado el desafío desde el año 2001 aproximadamente ya, de leer 5 capítulos de la Biblia por día. ¿Y cómo lo hace? Sencillo, me levanto a las 5:30, hago las cosas básicas que tengo que hacer de mi higiene y vengo y me siento, me arrodillo, lo primero que hago me arrodillo y oro 15 minutos. Cada día tengo alguien por quien orar o grupos de gente por quien orar. Oro por los líderes de la iglesia, oro por mis familiares, oro por los familiares de mi esposa, oro por misioneros y así sucesivamente, ¿verdad? Y así completo los 7 días de la semana. Pero después de orar me pongo a leer 5 capítulos de la Biblia por día. Si en el 2001 comencé, ustedes saben cuántas veces ya leí toda la Biblia, más de 20 veces. Y fue un desafío extraordinario. Las cosas que aprendí, ustedes ni se imaginan. Ahora, ¿ya soy lleno del Espíritu Santo? ¿Ya tengo la plenitud del Espíritu Santo? No, hermano, sigo en el proceso. Porque decir que soy pleno del Espíritu Santo sería básicamente que ya no peco más. Pero tengo realmente esa vivencia con Dios y les puedo decir que sí. Y tengo los momentos en que estoy hablando con Dios y a veces me ven la gente hablando solo, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy hablando solo, estoy hablando con mi Señor y le estoy comentando las cosas que va pasando. A veces camino, yo suelo caminar mucho, trato de moverme justamente para cuando voy caminando hacia la iglesia, voy caminando a visitar a un hermano, entonces trato en lo posible de no usar tanto el vehículo, entonces camino. ¿Qué hago cuando camino? Hablo con el Señor y voy colocando delante del Señor mis motivos de oración. A veces hay un hermano que está necesitando algo, entonces oro por él. A veces alguien de la familia, alguna situación que se presenta, algún desafío que yo tengo, oro y oro. Es un ejercicio. Hay un libro que se escribió ahí por el año 1500 aproximadamente, de un cocinero. Ese libro es famoso, ¿verdad? Eh, el libro describe un poco a un cocinero que estaba trabajando en un monasterio. Él era simplemente cocinero. Pero este cocinero tenía la característica muy interesante. ¿Qué es lo que él hacía? Antes de levantarse de su cama se ponía a orar. Cuando caminaba para ir a la cocina, se ponía a orar. Cuando estaba preparándose para cocinar para los monjes y las personas que estaban en el monasterio, él se ponía a orar. Cuando él estaba cocinando, él seguía orando. Es tan interesante, no estoy recordando en este momento, por eso no les digo nomás el nombre de del padre este que hacía esto, pero es tan interesante por esos detallecitos. Eso es vivir en la presencia de Dios permanentemente. Nosotros tenemos que aprender eso, hermano, es un ejercicio que se hace. Ahora, fíjense, tenemos tantas distracciones hoy en día. ¿Por qué? Yo solo caminar por la calle, como les dije, y veo cómo la gente está sentada en la calle, que está haciendo todo el día jugando con su celular. Y yo me imagino que ustedes jóvenes también estarán todo el día con su celular, escribiéndose uno a otro, algunos solteros escribiéndole a las chicas para tratar de enamorar y tratar de tener, y está bien, pero hacelo correctamente en el Señor, sin engañarle a nadie, ¿verdad? Y vos, mujer, también no le estés engañando a nadie, trata de hacer sinceramente las cosas correctamente, buscándole al Señor la dirección para que puedas formar un hogar si es que todavía no formaste. Y lo que formamos hogar, pues aprender también en el sentido de que podemos usar las redes sociales y todos los materiales, así como usamos para edificación y para animar a los hermanos. Entonces, volviendo un poco a los detalles, se llamaba el Padre Lorenzo, se llamaba, ahora recordé, el Padre Lorenzo. Ustedes lo pueden buscar en internet, está eso en PDF, lo pueden bajar, léanlo. Es tan interesante, ¿por qué? Porque este Lorenzo, ¿verdad? Era pongan así, el Lorenzo, el cocinero del monasterio, y les van a aparecer, y lean eso. Miren, es preciosa realmente la lectura, es una lectura práctica, y cómo él para inclusive cocinar, oraba para no errar. Y eso es básicamente estar viviendo en la presencia de Dios. Y eso también sería algo así como ser lleno del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó en la historia de la iglesia y todo lo demás? Lastimosamente, como nosotros muchas veces nos movemos emocionalmente, vemos gente a nuestro lado de que de repente entra en un cierto éxtasis.
y vemos que esa gente que entra en éxtasis de repente hace ciertos barullos o ciertos murmullos o ciertos lenguajes y ciertos vocabularios. Miren, la Biblia dice no le juzgues, porque es muy fácil, uno quiere ponerse juez. No, hay solo juez. El Señor le va a juzgar a esa gente. Pero yo les puedo decir que lo que bíblicamente dice es, no, esa no es una señal de la plenitud del Espíritu Santo. Una señal del Espíritu Santo está relacionado con mi obediencia a la palabra de Dios y mi vivencia con la palabra de Dios. De manera que, hermanos, quiero terminar esta parte para después hacer tal vez una parte de preguntas y respuestas, por lo menos unos minutos, y tratar de desafiarles a ustedes. Miren, yo aprendí con los años que tengo de servirle al Señor. Estoy sirviéndole al Señor hace más de 33 años. De que la plenitud del Espíritu no es una cuestión ni automática, ni mágica, ni instantánea. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo ocurre en la medida en que nosotros somos obedientes y es proporcional. Somos obedientes al Señor, Él nos está controlando. Y ya que usé una ilustración al comienzo de lo que era una casa, piensa un poco en este detalle. Si tú tienes una casa, aunque la casa no sea tuya, pero tú vives dentro de una casa, pregúntate, ¿el Señor está en el frente de tu casa? ¿Controla el frente de tu casa? El frente de tu casa es una buena demostración. Vamos a suponer que tenés un pequeño jardín, un pequeño frente. Ese frente está con yuyu, está bien cortadito y hermoseado con flores. Tú entras a la sala. ¿Cómo está la sala? Está bien ordenadita, está presentadita, está limpita. ¿Entienden? Entras al comedor, ¿cómo está el comedor? Entras a la cocina, ¿cómo está la cocina? Entras al baño, ¿cómo está el baño? Entras al dormitorio, ¿cómo está el dormitorio? Sigue avanzando, te vas a los otros dormitorios, te vas al fondo, al patio, ¿cómo está tu patio? O sea, lo que uso como ilustración es, ahí se ve realmente cómo la persona se está esforzando para que cada rincón de la casa mía demuestre que el Señor es el Señor mío y de la casa también. Entonces, si vamos a pensar en relación a mi vida, a mi cuerpo, ¿cómo está siendo mi vida, mi cuerpo? ¿Cómo está siendo mi vocabulario? ¿Cómo está siendo mi trato con las personas? ¿Cómo está siendo mi obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo está siendo mi trato si sos mujer y sos soltera? ¿Cómo le tratas a los muchachos? ¿Estás haciendo tanteo libre? ¿Estás jugando a 3, 4 puntas, muchacho, chica? Si sos casado o casada, ¿cómo le tratas a tu esposa? ¿Cómo le tratas a tu esposo? Si tenés hijos, ¿cómo le tratas a tus hijos? O sea, yo no estoy viendo todos los que están aquí, pero simplemente les estoy colocando como ejemplo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que ocurre y está siendo proporcional, así como yo les dije, a la obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo a una persona que de repente es un gran predicador, un gran siervo de Dios, un gran líder, ¿puede de repente esa persona no ser llena del Espíritu Santo? Sí, eventualmente puede ser. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Y a partir del momento que la persona, por el orgullo, por lo que sea, de repente deja de cumplir ciertos principios. Quiere decir que ahí Dios no está controlando esa área de su vida. Por eso, hermanos, que como les dije hace rato, no existe varita mágica en la vida cristiana en términos de la obediencia y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una vida que lucha permanentemente, como dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y entre ellos están ahí para ver que nosotros realmente como hijos de Dios, regenerados, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, podamos realmente obedecer la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu Santo empieza a crecer y a desarrollarse en nosotros. Pero para eso necesitamos nosotros someter nuestra obediencia, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios cada día, hermano. Así que yo les animo, ¿vale la pena? No vale la pena. ¿Es una lucha diaria? Sí, es una lucha diaria a cada momento, pero los resultados, hermanos, son maravillosos. Así que realmente esto pueda servir para compartir y edificarles y desafiarles también a los hermanos. Y no sé, quisiera dejar el tiempo ahí para, si ustedes disponen, verán unos minutos más para ver si quieren hacer algunas preguntas que esté relacionado con lo que hablamos o con el tema que estuvimos viendo ahí, a modo de interactuar un poquito.